Cada uno de nuestros mates con una diversidad de ingredientes. Martes, y en esta ocasión vamos a hablar sobre una propuesta muy interesante y algo novedoso, si se quiere, y que tiene que ver con nuestro ambiente, con nuestro lugar, con nuestra tierra y con el futuro de la misma, ¿no? Y la preservación de lo que es nuestro. Para esto vamos a hablar con Pablo Boniscontro. Él es coordinador de campañas de la Fundación Banco de Bosques. Buenas tardes, Pablo. Felicitas, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Felicita. Bueno, Pablo, contanos, por favor, ¿cuál es el objetivo, el fin de esta fundación? Bueno, les cuento, el fin de Banco de Bosques es poder identificar los bosques nativos que nos quedan y poder salvarlos, poderlos proteger para siempre. Y esto es por medio de crear áreas naturales protegidas, ya sea provinciales o nacionales, como es el caso de un parque nacional o un parque provincial. Bien, ¿y cómo es que intentan hacer esto, cumplir su objetivo? Sí, esto se hace por medio de la compra del terreno. Nosotros lo que buscamos es identificar estos lugares, los lugares que ameriten ser salvados lo antes posible, porque tienen un alto grado de conservación, ya sea por su buen estado de conservación en cuanto a la flora o la fauna del lugar, si es que tiene especies en peligro de extinción, que amerite protegerse antes que otro, y la idea es hacer campañas de recaudación de fondos como para poder llegar a comprar este terreno lo antes posible y que pueda ser donado como para constituirse en un área protegida que no se pueda volver a desmontar. Claro. Lo que pasa es que todo el tiempo hay a la venta campos con bosque nativo que terminan siempre comprados por lo mismo, digamos, ya sea grupos inversores o gente adinerada, mucha plata, que normalmente donde terminan es en la silla eléctrica, o sea, terminan siendo desmontados. Claro. Y bueno, esa es la realidad, ¿no? Y entonces de esta manera, si nosotros podemos llegar antes a ofrecerle a estos propietarios de estos bosques nativos que están en un buen estado de conservación hoy en día, podemos llegar a evitar que tengan que pasar por este proceso de desmonte, de deforestación que termina con todo, ¿no? Que termina con toda su biodiversidad, termina con toda su vegetación y las especies que los habitan. Claro. Ahora, el Banco de Bosques hace canaliza el aporte, ¿no? De estos pequeños y medianos o grandes donantes. O sea, los donantes pueden decir, bueno, yo quiero donar tanta plata, y ustedes a través de esa donación la van juntando y compran esa tierra, o se va juntando esa plata para comprar esa porción de bosque, ¿no? ¿Es algo así el sistema? Exactamente, como vos decís, tenemos una especie de canalizadores o herramienta como para que uno se pueda sumar a poder aportar su granito de arena, ya sea mucho o poco, todo sirve, y la idea es ir salvando de metros cuadrados, y claro. Que cuanto más seamos, uno va a saber que uno se puede comprometer quizás con salvar tantos metros cuadrados de bosque, pero hay otra persona que va a estar salvando los metros cuadrados que están al lado, y así entre muchos, cuanto más seamos, va a poder ser más rápido este proceso y más nos vamos a poder seguir convirtiendo en esta máquina de salvar bosques que es la idea, ¿no? O sea, poder entre muchos, con quizás poco aporte de cada uno, poder llegar a salvar bosques enteros. Claro. En poco tiempo y salvarlos para siempre, digamos, claro, ¿no? Porque de esta manera no es que uno se tiene que ir a pelear con el propietario del terreno, ni estar parando las tomadoras, ni nada, porque directamente vos vas y lo que haces es comprar el terreno, crear una área protegida, o sea, un parque nacional, que eso después queda para siempre y ya está, digamos, no hay forma de volver atrás con eso. Por eso la idea es esta, ¿no? Es como una herramienta que nos permite, sí, tanto sea pequeños donantes como grandes donantes, poder canalizar esas ganas de querer conservar nuestra naturaleza, ¿no? Nuestros ambientes naturales, y en especial los bosques nativos que están afectados también. Claro. Ahora, en el caso de los parques nacionales o de los bosques, digamos, las tierras que ya tienen bosques, ¿cuál es la situación en relación con los gobiernos provinciales, por ejemplo? Porque generalmente la tierra está ubicada en una provincia y los recursos naturales son de las provincias en nuestro país.
¿Y cómo es la relación, digamos? Ustedes, el Banco de Bosques, a través de esta fundación que recauda, detecta una zona que debería ser protegida, y esa zona ¿ya pertenece a alguien o pertenece a la provincia y está como a la venta de cualquiera que lo quiera comprar? No, la idea es, son terrenos privados que tengan riesgo de ser comprados justamente para ser desmontados, y estos terrenos privados poder comprarlos para poder protegerlos y que, digamos, de alguna manera sean de todo, digamos, ¿no? Para la posteridad. Entonces estos terrenos que no serían terrenos fiscales, por ejemplo, en el caso del Chaco, bueno, si querés después ahora vamos a ir a eso, ¿no? Lo del Parque Nacional, pero ahí es un terreno que, claro, como está en la provincia, pertenece al Chaco, pero haciendo una sesión de jurisdicción, la provincia lo puede ceder a la nación para que se cree un parque nacional, y si no, se crea un parque provincial. Claro, bien. Ahora, contanos el caso del Parque del Impenetrable, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, este es un caso único en la historia, no solo de la Argentina, sino en la historia del mundo, porque es el primer parque nacional en la historia del mundo por crearse por suscripción pública. Esto todo comenzó cuando el propietario de este bosque, de alguna manera lo tenía protegido. Este señor era el dueño de 250.000 hectáreas, o sea, tenía una propiedad inmensa. Este hombre, sin saberlo, era el quinto terrateniente del país por la cantidad de terreno que tenía, y sin embargo no lo estaba explotando, apenas tenía un pequeño aserradero que le servía como para pagar los impuestos, y al no estar explotándolo, es que este bosque, este lugar, se conservó en un excelente estado de conservación, y así, bueno, con toda su vegetación y biodiversidad, las especies que muchas se encuentran amenazadas, y que en este lugar inclusive hasta en algunos casos hay una abundancia, digamos. Entonces este lugar lo tenía visto parques nacionales, ya hace un tiempo se había descubierto que era de un alto grado de conservación, y cuando esta persona lamentablemente fallece, fue un crimen de una gente que lo quiso justamente, quiso simular un robo para poder hacer una estafa y poder quererse quedar con la propiedad. Bueno, terminaron matando a ese hombre y a la mujer con la que vivía, y de ahí fue cuando Parques Nacionales se apuró a pedirle al gobierno del Chaco y de Formosa que hicieran algo para proteger este lugar que lo tenían identificado como de máxima prioridad de conservación entre los lugares que había de la Argentina, digamos. Era el bosque nativo continuo más grande que había por proteger, era un lugar que tenía una biodiversidad increíble, que estaba en muy buen estado de conservación, que tenía muchas especies en peligro de extinción, y que por el lugar en el que estaba, estratégico, o sea, podía servir como un corredor biológico entre varias otras áreas protegidas. Entonces, por todas estas cosas es que se apura a pedirle al gobierno que haga algo para protegerlo, para que no sea saqueado, para que no puedan entrar cazadores furtivos, y usurpadores, y matar la fauna que hay. Y bueno, como pasa en la Argentina, ¿no? Cada vez que algo queda vacío, digamos, sin propietarios, ahí es cuando la gente malintencionada, bueno, lo saquean, se podrían llevar toda la madera, podían prenderse fuego, podían matar a la fauna que había. Entonces es cuando se hace una solicitada pidiendo esto, que este lugar se viera a proteger, y a la cual se suman todas las ONGs ambientales. Agarramos y entre todas ponemos todos nuestros logos, hacemos también una solicitada pidiendo que se haga algo para proteger esto, que todos consideramos que era de gran importancia. Y ahí cuando entran las ONGs y empiezan a hacer estudios y se ponen cámaras trampa, y el gobierno de la provincia del Chaco y la legislatura, ahí es cuando se hace una ley importantísima que es la que justamente la que determina esto de
de lo de expropiar el inmueble, que es la única forma que el Estado puede comprar un inmueble. Claro, sí, con fin de utilidad pública. Claro, creando como herramienta un fideicomiso llamado la fidelidad, que era esto que permitía que cualquier ciudadano, cualquier persona, empresa, entidad pública o privada pudiera hacer aportes como para poder comprar este terreno con el único propósito de crear el Parque Nacional. Entonces, ahí al instituirse estas dos leyes junto con el fideicomiso, que se abre la posibilidad esta de que se da el primer Parque Nacional por suscripción pública. Claro. Y ahí, bueno, empieza un mundo de posibilidades y una campaña masiva por medio de comunicación y diferentes campañas orientadas justamente a comunicar esto, ¿no? La buena noticia de que uno podía ser parte de esto, ¿no? Y que antes no se daba, y ahora sí, ahora podíamos tener un nuevo Parque Nacional y del cual uno podía ser parte, ¿no? No importa que fuera millonario, inclusive podía aportar su granito de arena hasta reciclando botellas. Claro, así nació una campaña de botellas, y así nació un grupo de voluntarios, y así nacieron un montón de cosas, un montón de campañas con empresas y colegios, instituciones que se fueron sumando y bueno, nada, bueno, esto se hizo una... Y hoy el proyecto es el del impenetrable. ¿Y hay algún otro en vista? ¿Hay algún otro proyecto más parecido que esté en alguna otra área por la cual estén luchando para que se logre lo mismo? ¿O todavía estamos con esta? Sí, finalizando lo del impenetrable, el 22 de octubre se aprobó la ley en el Congreso Nacional, que es la que... O sea, en el Chaco se hizo una ley que pedía la excepción de jurisdicción, que pedía el terreno a la nación, como para que la nación pudiera aceptar el terreno y dárselo a parques nacionales para justamente pudiera constituir el Parque Nacional. Y bueno, se aprobó este 22 de octubre la ley esta en el Congreso Nacional, o sea, y bueno, constituyéndose este nuevo Parque Nacional. Todavía falta juntar el total del dinero como para pagarle a los herederos, como para poder comprar el terreno, pero ya tenemos todo lo legal, digamos, todo el marco legal creado, y todavía falta la toma de posesión, que eso es que el juez del Chaco determine que es el que maneja el tema ese de la sucesión, determine la toma de posesión. O sea, quiere decir que parques nacionales pueda entrar al terreno a empezar a hacer a protegerlo y ponerle algún tipo de reja o no, digamos, por decirle, ¿no? Claro, por decir de entrada, que figure Parque Nacional el impenetrable y que uno pueda visualizarlo como tal, es así. Sí. Claro, sí se estaba trabajando en el terreno, o sea, había científicos y biólogos estudiando toda la flora y la fauna del lugar y haciendo relevamientos y guardafaunas que protegían un poco el lugar, pero ahora, una vez entrando parques nacionales, va a poder ser mucho más la protección que se le puede dar. Claro. Y bueno, ahora lo que falta es ir por la parte de Formosa, ¿no? Porque en Formosa hay otras 100.000 hectáreas que se podrían sumar al Parque Nacional, y ahí sería el segundo parque nacional de la Argentina biprovincial. El primero fue el primer parque nacional de la Argentina. Y bueno, así que bueno, esperamos que quizás podamos tener la buena noticia de que se sume la parte de Formosa. Bueno, se siguen recaudando los fondos para pagar a los herederos, y tenemos otros proyectos. Hoy en día Banco Bojes también está trabajando en la provincia de Misiones, donde ahí se está también comprando unos terrenos que están, en este caso, anexando a un parque, pero es un parque provincial, que es el Parque Provincial de Uruguay. Sí. El Parque Provincial de Uruguay nació, o sea, eran los terrenos fiscales que fueron cambiados de categoría y pasados a Parque Provincial una vez que... Esto fue a raíz del impacto que produjo la represa del mismo nombre. Bueno, tuvo un impacto ambiental muy grande, y como una forma de resarcción a eso, bueno, se creó el Parque Provincial de Uruguay, y el tema es que esos terrenos habían sido loteados, quedaron algunos terrenos quedaron inclusive en el medio del Parque Provincial, lo cual se cae a un camino que va hacia ahí, y por ahí entre cazadores furtivos, por ahí se generan conflictos entre la fauna del Parque Provincial que ingresa a esas chacras, que son poquitas, y que ya se habló con
con los propietarios para ver de poder ir comprando estos terrenos para poder anexarlos al parque provincial, y también con algunos terrenos que están aledaños, o sea, en los costados de este parque provincial, de modo de ir también protegiendo parte de lo que es este ecosistema importantísimo de la selva paranaense o del bosque atlántico, que es uno de los ecosistemas más biodiversos que tenemos, digamos. Bien, ahora, todo esto que vos me contás me da la sensación de la importancia, digamos, todo este trabajo y este esfuerzo que ustedes realizan, porque da la impresión de lo importante que es para nuestra humanidad o para nuestro país, para la Argentina, conservar y preservar esto, porque ¿qué impacto está teniendo el desmonte de determinadas tierras, sobre todo ahí en el norte, en el medio ambiente? El impacto es terrible, la verdad que lo estamos, a veces quizás no nos damos cuenta, pero lo estamos quizás sintiendo todos los días. El impacto en lo que tiene que ver con el cambio climático, estas lluvias cada vez más intensas, bueno, todo lo que tiene que ver con la temperatura, y cada vez, o sea, cada mes a mes se registran en promedio las mayores altas temperaturas de la historia. Estas tragedias, estos naturales cada vez más con mayor intensidad y más frecuentes, todas esas cosas que no son por casualidad, no, justamente vienen por el cambio climático, y que mucho tienen que ver los desmontes, que son uno de los, junto con los combustibles fósiles, con la quema de combustibles fósiles, son uno de los grandes generadores de dióxido de carbono, ¿no? O sea, que generan nuestros bosques nativos. Son justamente, aparte de ser los primeros planetas por medio de la fotosíntesis, todos sabemos que son los grandes retensores de dióxido de carbono, y que generan, justamente liberan el oxígeno al ambiente. Cuando nosotros atacamos contra ellos, estamos no solo eliminando nuestros grandes sumideros de dióxido de carbono, sino que al mismo tiempo, o sea, prender fuego a un bosque es terrible el impacto que da, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que es cambio climático. Al destruir nuestros bosques también estamos generando pobreza, porque son luego eso también genera de alguna manera exclusión social, y aparte, bueno, muchas veces estamos hablando de que son bosques con gente, digamos, ¿no? Donde hay pueblos originarios a los cuales se los obliga a ir a trasladarse y a no hacer lo que ellos mejor saben hacer, ¿no? Que es trabajar y poder producir con el bosque en pie, que es algo que en la Argentina se ha estado haciendo mucha, o sea, se ha estado extrayendo mucha madera, y se ha estado afectando cuando se podría hacer esto en forma sustentable, digamos, ¿no? O sea, siempre sacando lo necesario como para que el bosque se autorregenere, y pudiendo trabajar con otros productos no madereros, y muchas cosas que se pueden hacer sin tener la necesidad de destruir todo lo que hay. Y bueno, obviamente cuando uno está destruyendo un bosque, está destruyendo a todo, digamos, a toda la biodiversidad. O sea, el bosque es el ambiente natural de un montón de especies, y uno cuando con esto de expandir la frontera agroganadera, y el bosque no sirve, entonces el bosque ni siquiera se aprovecha la madera, lo que termina haciendo es desmontándolo, pasándole las grandes operadoras por encima, prendiéndolo fuego, y bueno, las especies que vivían ahí, los nidos y todas esas especies que dependían de él, también las estamos terminando. La forma, digamos, de extinción de especies más rápida es justamente por pérdida de hábitat. Ahora, Pablo, y ¿cómo se llama? El tema del desmonte también está, vos dijiste recién un concepto muy interesante, que es la sustentabilidad, empezar a producir de manera sustentable, y eso es un concepto que desde el sector agropecuario, por lo menos de los grandes grupos que trabajan por el sector, los asesores y demás, es un tema que están tratando de hacerlo, porque el mismo sector necesita el recurso de la tierra y del agua y demás, y necesita cuidarlo para poder producir. Entonces están tratando de limitar esa situación, o de producir sustentablemente. Así que es un tema muy interesante, proteger determinadas áreas y que todos podamos desarrollarnos y desarrollar una producción sin perjudicar
al otro. El tema, me apuntaban acá, el tema del viento, las grandes ráfagas de viento que últimamente estamos padeciendo, también tiene que ver un poco con eso, con la falta de barreras, con las inundaciones lo mismo, los terrenos se vuelven cada vez más inundables porque no tienen contención, los aludes, bueno, ha pasado en Formosa unas situaciones complicadas también por los temporales. Claro, exactamente, o sea, para que nos demos una idea, se ha desmontado el 87% de los bosques nativos que había en la Argentina, digamos, o sea, vale. Lo que nos queda es muy poco de lo que había, digamos, ¿no? Y dentro de esto poco que tenemos, y imaginemos una tasa enorme de deforestación, estamos hablando de más de lo que es el tamaño de la Fidelidad que se deforesta al año, digamos, estamos hablando de más de 300.000 hectáreas deforestadas por año, o sea, a la tasa en la que vamos, dentro de poco nos vamos a quedar con muy poquitos bosques, y eso la verdad que es muy preocupante, ¿no? Sí. Por todas estas cosas que vos mencionás, que cada vez van a ir agravando más la situación, o sea, mucho se está reclamando de todo lo que se está haciendo en Salta, y bueno, en el Chaco y en otras partes del país, y dentro de nuestros ambientes naturales, la Organización Mundial de la Conservación de la Naturaleza aconseja proteger al menos un 15% de cada ambiente natural para la posteridad, digamos, para poder guardar bueno, como si fuera un arca de Noé de lo que hay, digamos, claro. Y muchas veces, en muchos de los casos, ni siquiera nos queda este 15% para proteger, entonces lo poco que nos queda tenemos que apurarnos a poder protegerlo, y como decís, esta protección sustentable, donde poder agarrar y producir sin tener que afectar los suelos, sin tener que destruir todo lo que hay o sea, claro. Hay muchos productores que por suerte se están sumando a hacer esto, digamos, sí, hay mucha conciencia desde el sector para trabajar así y para poder producir, y la gente de la ciudad tendría que tomar un poco más de conciencia también en el uso también de la electricidad, del agua, ¿no? Porque en el fondo a veces lo que la ciudad consume genera todo esa devastación, que por ahí la gente de la ciudad no se da cuenta y simplemente parece que las topadoras pasan por el Chaco, y sin embargo en la ciudad a veces se destruye más el ambiente y el recurso que en las zonas mismas donde se generan. Así que, Pablo, bueno, todos los que quieran aportar al Banco de Bosques pueden hacerlo, y llamando a dónde pueden encontrar la información aquel que esté interesado de contribuir a la protección de áreas naturales en nuestro país. Sí, bueno, pueden enviar un mail a donaciones@bancodebosques.org, pero sí. Pueden entrar a la página web, que es también bancodebosques.org, tenemos Facebook y Twitter, también se llaman Banco de Bosques, Instagram, o sea, nos pueden buscar por cualquiera de esos medios. Si estarían interesados en formar parte del grupo de voluntarios, los voluntarios van al terreno, o sea, van a los bosques, también hacen actividades en la ciudad, participamos en un montón de eventos y jornadas, y se pueden sumar también enviando un mail a voluntarios@bancodebosques.org. Siempre uno se puede sumar en la medida de sus posibilidades, o sea, si uno tiene mucho o poco, ya sea con tiempo, con ganas, ayudándonos con la difusión, la verdad que todo suma, y bueno, es invitarlos a que quienes quieran participar y quieran aportar su granito de arena, bueno, puedan hacerlo, nos puedan contactar, nos puedan consultar sus inquietudes, y bueno, y podamos estar en contacto. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por esta nota y por contarnos del trabajo que realizan desde la Fundación Banco de Bosques. Bueno, muchísimas gracias.